que Dios trató con cada una de estas mujeres en sus circunstancias particulares, es el mismo Dios que se interesa en cada una de nosotras y conoce nuestras pruebas, los sufrimientos y el dolor que hay en nuestra vida y ofrece su paz y su fortaleza a nosotros también. Voy a compartir pantalla y el tema también se trata de cosas y propósito en las heridas del pasado. Ahora, todas nosotras tenemos alguna historia personal, ¿cierto? Y de pronto tenemos cicatrices para mostrar, para recordar ciertos momentos en nuestra vida. Algunas de nosotras de pronto tenemos una cicatriz de cirugía que marca un acontecimiento gozoso, como el nacimiento de un hijo. Hace poquito leí una historia sobre un pueblito en Nigeria, en África, donde había una de las chozas en un pueblito que estaba quemando, estaba en llamas. Y una mujer escapó de las llamas, pero luego recordó que su bebé estaba en la choza. Corrió adentro para rescatarlo y rescató al niño, pero los brazos y la cara de la mujer se quemaron. Con el tiempo se sanó, pero su hermosa cara tenía las cicatrices de la quemadura. El niño creció y los vecinos le contaron acerca de la historia del fuego, pero él no sabía que las cicatrices de su madre fueron debidas al amor que ella tuvo por él al rescatarlo. Un día, cuando el niño estaba jugando con sus amigos, uno de los niños se burló de la cara de su madre. Corrió a la casa llorando. Cuando su madre le vio, le preguntó por qué estaba triste. El niño preguntó, ¿qué pasó con tu cara, mamá? Y ella le dijo, ¿por qué preguntas, hijo? Y él dijo, los niños dicen que tú eres fea. ¿Qué pasó a tu cara, mamá? Y la mujer sacó una vieja foto de un cajón. Era de una mujer joven y hermosa. ¿Esto eres tú? Sí, hijo, fue tomado antes del incendio. El niño sabía que su madre le había rescatado del fuego, pero no se dio cuenta que le costó esta acción de abnegación. Abrazó a su madre con lágrimas en sus ojos. Mamá, tú eres hermosa, aún más hermosa que tu foto. No solamente tenemos cicatrices externas, muchas de nosotras, de pronto tenemos cicatrices internas. Son marcas invisibles. De pronto son causados por un corazón quebrantado, por la pérdida de un ser querido, de pronto por desilusión, problemas en el matrimonio, de pronto por una enfermedad, de pronto la enfermedad nos dejó deshabilitado, de pronto por errores y pérdidas en la vida, de pronto por matoneo, por exclusión de círculos de amistades. Es que cada uno tiene algún sufrimiento en su vida. Y las cicatrices también representan historias de sanidad y de restauración. Ahora recuerden en la Biblia la historia de Job. En estos días estoy leyendo el libro de Job para mi devocional en la mañana. Y él dijo en este versículo, en capítulo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Jesús vino a este mundo, a nuestro mundo lleno de sufrimiento e injusticia. Realmente hay pocos que escapan esta vida sin aflicción y sufrimiento.
Pero la manera en que enfrentamos las tribulaciones marca la diferencia entre una hija de Dios y una mujer no creyente. El Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino enfermos, los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es precisamente a las personas que están sufriendo, que están conscientes de su necesidad, que Jesús vino. Solo los que reconocen que están enfermos pueden recibir su ayuda. Debemos reconocer nuestra necesidad espiritual. Jesús tuvo compasión sobre las multitudes que venían para ser sanados, pero su prioridad era curar el pecado. Recuerden la historia en Lucas 5, cuando unos amigos trajeron a un paralítico para que el Señor Jesús lo sanara. Recuerden que fueron las primeras palabras que Jesús dijo a este hombre. Aquí lo tengo en Lucas 5. Al ver él la fe de ellos, Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. De pronto esto no era lo que esperaban los amigos de este paralítico. Querían que Jesús les sanara de su estado físico, ¿cierto? Y todos los alrededor de Jesús, especialmente los líderes del pueblo de los judíos, estaban preguntando en sus corazones, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados? Está blasfemiando. Y Jesús sabía lo que estaban pensando y él demostró que él era Dios y que sí pudo perdonar pecados porque él también sanó a este paralítico. Dice aquí en la Biblia, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús vino no solamente para sanar cicatrices físicas, sino Él vino para sanar las cicatrices internas, las cicatrices dejadas por el pecado. Recuerdan también cómo se compadeció con los que estaban quebrantados de corazón. En Juan 11 tenemos la historia de María y Marta. Habían perdido a su hijo, su hermano Lázaro en la muerte, ¿cierto? Se enfermó, se murió. Y Jesús vino y él también lloró con estas hermanas. Lloró por el estado humano, debilidad y lo que el pecado había traído a este mundo. Entonces uno de pronto pregunta por qué hay sufrimiento. Y en Juan 3 encontramos una respuesta del mismo Señor Jesús. Juan capítulo 9, leyendo los primeros 3 versículos. ¿Y por qué no pasa? Así dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, una razón por qué hay sufrimiento es que es para que las obras. Perdón, hermana, ¿puede activar el micrófono, hermana Mariana? ¿Ya? ¿Me pueden escuchar? Sí, señora. Bueno, encontramos otra respuesta del Señor Jesús a esta pregunta de sufrimiento en Juan 11, leyendo versículos 3 y 4. Ese fue en la ocasión de la enfermedad de Lázaro, y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo,
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces el sufrimiento también es para que la gloria de Dios sea manifestada. También otra razón por el sufrimiento también dado por el Señor Jesús se encuentra en Lucas capítulo 13, leyendo de pronto los primeros 5 versículos. Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, es un llamado de Dios al arrepentimiento. Otra razón por sufrimiento se encuentra en Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesús está solo con sus 12 discípulos. Están en la última cena juntos y Él les habló y les dijo en versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. O sea, realmente el fondo de por qué hay sufrimiento es la presencia de Satanás, el príncipe de este mundo, Satanás, que solo quiere destruir. Y recuerdan la historia de Adán y Eva y cómo Satanás se metió allá, destruyó la paz que había en el huerto cuando trajo la tentación y se dieron a esa tentación y empezó el pecado en el mundo. Entonces, como adivinaron, el tema que yo tengo es Jesús y la conversación que él tuvo con la samaritana. Y esto se encuentra en Juan capítulo 4. Me gustaría leer unos versículos del capítulo 4. Y sería bueno si pueden buscar en sus Biblias la misma historia, porque vamos a mirar detalladamente a lo que dijo Jesús a esta mujer. Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo,
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron en que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces vamos a dejar la lectura ya y vamos a mirar con más detalle unos versículos que se encuentran en este capítulo. Primero, vemos que dice en el versículo 4 que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahora, si miran al mapa, ven que Judea, donde está Jerusalén, queda aquí, Samaria en el norte y aquí Galilea. Jesús quiso pasar de Judea a Galilea. Y como vemos, el camino más corto es a través de Samaria, ¿cierto? Pero como los judíos no se trataron con los samaritanos, entonces muchas veces ellos pasaron el río Jordán y pasaron así por este lado para evitar pasar por Samaria y subieron hacia el norte. O sea, pasaron por Perea. Ahora, la historia detrás de todo esto se encuentra en Segunda de Reyes, cuando los 10 tribus del norte fueron conquistados por los asirios y fueron tomados como en cautiverio, y entonces los sacaron de allá, los judíos. Y luego trajeron gentiles para vivir allá en Samaria. Y estos gentiles se mezclaron con los judíos que se quedaron allá. Y entonces esta raza era mixto, como mitad samaritano, pues mitad gentil, mitad judío. Y entonces vemos en los libros de Esdras y Nehemías, en el capítulo 4, que leemos acerca de una amarga división entre israelitas y samaritanos, que derivó en la construcción de 2 templos en el monte Gerizim. Estos pueblos desarrollaron un gran odio mutuo y una rivalidad religiosa que aún era fuerte cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana al lado del pozo. Pero leemos que le era necesario porque el Señor Jesús tuvo una misión. Él necesitaba hablar
con esta mujer samaritana. Jesús es el buen pastor que busca a la oveja perdida. Sabía que el campo de Samaria era blanco para la siega. Si miran el versículo 35, eso es lo que el Señor Jesús dice a sus discípulos. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús sabía que había una cosecha de almas allá. Miramos al versículo 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Este lugar tenía fama, y el mismo capítulo nos dice que fue un terreno que Jacob, el patriarca, había dado a su hijo José. Los samaritanos compartían su historia con los judíos, aunque estaban divididos política y religiosamente. El pozo de Jacob también testificó a los raíces que las dos razas tenían en común. Pasamos al versículo 6 al 9 y vemos estas palabras. Jesús, cansado, era la hora sexta, mediodía, y entonces se sentó al lado del pozo y vino una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame de beber. Y los discípulos sabemos que habían ido a buscar comida en la ciudad y entonces le dejaron solo. Y la mujer dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Jesús abre la conversación pidiendo un favor. La sorprendió. Él fue en contra de las normas del día. Primero, hablaba con una samaritana. Los judíos y los samaritanos no hablaban. De todos modos, Jesús cruzó esa barrera. También hablaba con una mujer. Un maestro judío no hablaba con mujeres en público. O sea, él cruzaba las barreras entre raza y género. Seguramente la mujer tenía cicatrices de racismo. Una vez los enemigos de Jesús, cuando querían insultarlo, le llamaron samaritano. Esto se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 48, pero no lo vamos a mirar ahora, pero le llamaron samaritano como un insulto. También como mujer, esa mujer samaritana fue despreciada. Se dice que hay una oración de los rabís judíos que va así. Bendito sea Dios que no me hizo gentil, esclavo o mujer. Imagínense, tenían la mujer como en el rango muy bajo. En el versículo 10, Jesús dice esto, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús captó su atención, le habló con gentileza, pero con autoridad. El don de Dios enfatiza la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Jesús dio su vida por nosotros. Él es el don inefable, como dice en 2 de Corintios 9. El agua viva que Jesús ofrece es la vida eterna. En el versículo 11 y 12 encontramos estas palabras. Ella pregunta a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La mujer estaba perpleja. Su respeto del pasado no le dejó ver la gran oportunidad del presente. Este hombre afirmó poder hacer maravillas, pero ¿cómo pudo un hombre ordinario que tuvo sed y tenía que pedirle agua que beber, producir agua viva? En el versículo 13 al 14, Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús persevera en ofrecerle el don de vida eterna. Le ayuda a ver que no está hablando de agua física, sino espiritual.
Entonces ella dice, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer malentiende, pero esto abre el camino a más instrucción. Pero antes de poder recibir el don, tenía que reconocer su necesidad espiritual. Entonces Jesús le hace una pregunta, pues le da un mandato realmente. Él dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces uno pregunta, ¿está el Señor Jesús cambiando el tema? No, él puso su dedo en el punto doloroso de la vida de esta mujer. Le quitó la máscara, exponiendo su pecado. Ella tiene que decir, no tengo marido. Realmente no es una confesión completa, pero es el primer paso hacia la verdad, hacia un reconocimiento que le faltaba algo muy importante en su vida y que había buscado en lugares erróneos para satisfacer este anhelo por amor. 5 maridos implicaba que vivía una vida inmoral. Entonces ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Solo un profeta pudo tener este conocimiento de los secretos de su vida. Sintiendo incómoda, la mujer cambia el tema de la conversación. Empezó a discutir con Jesús acerca del lugar apropiado para adorar a Dios. Y el Señor Jesús le contesta, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una vez más Jesús la corrigió explicándole que el lugar no importa, sino que lo que cuenta es el espíritu de la adoración. La mujer tenía mala reputación debido a su vida inmoral. El privilegio de escuchar directamente de los labios de Jesús esta afirmación. Sé que ha de venir el Mesías, ella le dijo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, no había duda que él es el Mesías. Y esta es la única ocasión antes de su juicio delante del Sanedrín, en que Jesús dice que él es el Mesías. Habían otras ocasiones cuando los demonios intentaron de hacer público que Jesús es Dios, pero Jesús no les dejó hablar. Y también cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, él dice a sus discípulos que no deben decirlo en público, ¿cierto? Hasta después de su resurrección. Y entonces aquí esta mujer tiene el privilegio de escuchar de los labios del Señor Jesús, yo soy. Entonces, ella entiende que este es el Mesías. Y vemos en los versículos 28 y 29 que la mujer deja su cántaro y corre al pueblo y tiene esas noticias que no puede contener, tiene que decirlas. Ella dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Entonces Jesús tomó su tiempo para satisfacer la necesidad de esta mujer. Su pasado fue perdonado y su vida cambió completamente. Ella creyó en el Señor y no pudo contener esas buenas noticias. Entonces tenía que correr y compartir esas noticias con toda la ciudad. Y como resultado, muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él, Señor Jesús, por la palabra de la mujer. Así dice en el versículo 39 del capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ella fue instrumental en la cosecha de los campos que eran blancos para la siega. Jesús quiere también sanar su vida
y hacer todas las cosas nuevas, como dice en 2 de Corintios 5:17. Dice que he aquí todas las cosas son nuevas, ¿cierto? Entonces Él quiere renovarnos, quiere darnos esa vida abundante, esa vida nueva, esa vida que empiece desde ahora, desde el momento que reconocemos nuestra necesidad. Y quiere utilizarnos para traer esa agua viva a almas sedientes. Ahora, ¿cuáles eran las cicatrices de la samaritana? Vemos que había discriminación étnica, racismo, discriminación sexual. Ella era una mujer en un mundo machista. También tenía una mala reputación. Fue excluida de la sociedad. Vemos que esta mujer sale sola al mediodía. Realmente mediodía no es un buen tiempo para ir a sacar agua de un pozo y tener que cargar agua pesada a la casa. O sea, estaba evitando la sociedad. También falta de una relación estable en su vida. Como vemos, ella vivía una vida inmoral. ¿Qué fue el resultado? Vemos una autoestima baja. Vemos soledad, rebeldía, amargura, resentimiento, tristeza, dolor, una sed por una relación permanente. Las buenas noticias encontramos en las Escrituras. Vamos a mirar al Salmo 147, versículo 3. Dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Lucas 4, versículos 18 y 19 dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En Primera de Pedro leemos: por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesús entiende, el Señor Jesús también sufrió, y sufrió no por sus pecados, porque no tenía pecados, Él sufrió en nuestro lugar. Ahora, el sufrimiento de Jesucristo y las cicatrices que Él carga, ¿alguna vez has preguntado por qué resucitó con estas cicatrices? En Isaías 53 leemos que era varón de dolores, experimentado en quebranto, azotado, herido, abatido, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces uno pregunta, bueno, yo entiendo que el Señor Jesús murió en la cruz, recibió estas cicatrices, pero yo pensé que cuando uno resucita con esa nueva vida, todo es perfecto, ¿cierto? Pero miren que el Señor Jesús, cuando resucitó, Él mostró a sus discípulos las cicatrices. El Señor Jesús, que había andado con ellos y que había resucitado y es Dios. En el cielo, Él es el Cordero que fue inmolado, que está en el trono. Son las marcas de la obra que hizo por nosotros para redimirnos. Serán un eterno recuerdo de lo que Él tuvo que pagar para tenernos con Él en la eternidad. Son preciosos para nosotros y también para su Padre, porque son la marca de su completa obediencia a la voluntad de su Padre. Hay un versículo interesante en 2 de Corintios que vamos a... Sí. Primero, en Mateo 5, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También en 2 de Corintios 1, 3 al 4 dice: nos consuelan en todas nuestras tribulaciones. Y en 1 de Pedro 5:10 dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Entonces este versículo en 2 de Corintios 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra tesoro refiere a la gloria de Dios mediante la obra de redención del Señor Jesús. Su misión fue ser la luz del mundo. Dios ha puesto su mejor tesoro en un vaso frágil. Nosotros hechos de este barro. Vasos de barro son ordinarios, baratos, frágiles, hechos a mano por un alfarero. Nosotros somos débiles, pero el tesoro en nosotros es glorioso. El enfoque está en el tesoro y no en el vaso. El tesoro muestra el poder de Dios y no de nosotros. Dios nos escoge precisamente porque somos vasos de barro. Nos utiliza para hacer brillar su luz en la oscuridad. ¿Cómo podemos desatar el poder de las cicatrices en nuestra vida? En 2 de Corintios 1:4 encontramos unos versículos de mucha consolación. Buscamos a 2 de Corintios capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 4. Bueno, leyendo desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, una cosa que podemos hacer cuando hemos sufrido y hemos aprendido cosas que el Señor quería enseñarnos por medio de este sufrimiento es consolar a otros. Cuando otros pasan por las mismas aguas, por el mismo fuego que nosotros, podemos empatizar con ellos, podemos sentir con ellos y podemos compartir con ellos lo que hemos aprendido nosotros y consolarlos. También en Juan capítulo 4, el mismo capítulo donde estuvimos mirando a la mujer samaritana, vemos que ella, cuando ella ya entiende quién es Jesús y qué puede hacer por ella no guarda en secreto estas buenas noticias, sino ella comparte con todo el pueblo que el Mesías había llegado. O sea, podemos compartir la luz que tenemos, el Evangelio. En 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, también dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, podemos dejar que Dios nos perfeccione y aprender también a perdonar. Entonces, para reflexión, si tuvieras una conversación con Jesús hoy, ¿qué parte de tu vida pasada o presente crees que Él dialogaría contigo a fin de perdonarte? Otra pregunta: ¿a quién le has contado tú personalmente lo que Jesús ha hecho en tu vida? Entonces vemos la parte de la confesión y aparte aquí también de testimonio. Entonces, que Dios bendiga esta palabra y también les bendice a todos ustedes, hermanas. Gracias por su atención. Amén. Amén. Manita. Amén. Amén. Una manita, Amén. gracias.
Amén, amén. Amén.